Bueno, muchísimas gracias por continuar con más acá en Acción 10 en la mañana. El doctor Carlos Martínez Vega, cirujano colorectal, nos está acompañando en esta mañana. Vamos a estar hablando un tema muy interesante sobre el apéndice. A veces nosotros decimos, tengo dolores, me da apendicitis, me operaron de apendicitis, pero eso nace con nosotros. ¿Qué es? Buenos días, doctor. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de acompañarlo una vez más este viernes, primer viernes del año, ¿verdad? De estar acá con ustedes. Efectivamente, el apéndice es un órgano que traemos todos los seres humanos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se enferma y provoca la apendicitis aguda. Es una enfermedad muy frecuente, principalmente entre la edad de 15 a 30 años, debido a que se inflama el apéndice, ya que se ocluye la luz de él por un fecalito o por otro artefacto. Apéndice, todos tenemos apéndice. Así es, efectivamente todos tenemos apéndice. En los primeros meses y en los primeros el primer año de vida es un órgano útil porque produce células linfoides, ¿verdad? Posteriormente, ya a medida de que otras partes de nuestro cuerpo empiezan a producir esas células que ellos producen en la edad temprana, ya pasa a ser un órgano pasivo. Prácticamente se termina la funcionalidad del apéndice, ¿verdad? Y claramente el apéndice es un dolor, como decía la introducción, es un dolor que inicia alrededor del ombligo. En algunas ocasiones muchos pacientes lo tienden a confundir con una indigestión y se automedican. Y esto nos causa problemas a nosotros como médicos porque al llegar a nuestros consultorios automedicados, la clínica ya no es típica. ¿A qué se debe, doctor, que no hay sintomatología antes, previa, sino que hasta que dice, se te va a reventar? Ya tenés vómito, ya tenés temperatura, ya estás por estrangularse, decimos popularmente. ¿Por qué no da sintomatología? Los síntomas de la apendicitis aguda inician 24 horas antes o 36 horas antes. En dependencia en que sea el momento del diagnóstico que realice el médico, va a ser la etapa de la apendicitis. Y en dependencia en que llegue el paciente a nuestra consulta. ¿Qué quiero darte a entender a nuestros amigos televidentes? Digamos, si nosotros diagnosticamos una apendicitis en las primeras 12 horas, porque en algunas ocasiones el cuadro clínico de la apendicitis es muy florido, ¿verdad? Hasta un 85% de los pacientes se hace el diagnóstico solamente por clínica y el examen físico que nos brinda el paciente. Pero la no da síntomas antes, una semana antes o 2 semanas antes, porque la obstrucción que se da al nivel de la luz del apéndice es aguda. Es como podemos decir, como un cálculo que se enclava, ¿verdad? Pero en este caso es un fecalito que obstruye la luz del apéndice. Entonces eso altera la nutrición del apéndice y empieza a provocar ciertas isquemias en la pared del apéndice, lo que va a provocar la muerte del tejido y lo que va a provocar finalmente una perforación a nivel del apéndice, que se lleva una etapa avanzada, porque hay 4 etapas del apéndice. Está la fase de las primeras 12 horas, que le llamamos nosotros focal aguda. Ya después de las entre 12 a 16 horas es una fase supurada, ya que solo tiene un pus a nivel de la punta, y posteriormente hay una fase que donde en la pared del apéndice ya hay cambios isquémicos. ¿Qué quiere decir? Que de que el apéndice se está poniendo negra. Esa etapa ya es una etapa gangrenosa. Y cuando ya hay una infección generalizada en el abdomen, que nosotros le conocemos como peritonitis, es que debido a que el apéndice ya se perforó. Obviamente esta es una etapa muy grave, muy delicada, en la cual el paciente debe quedar hospitalizado por algunos días recibiendo antibiótico-terapia, y en algunas ocasiones hasta sufren una segunda reintervención cuando es muy complicada la apéndice. Doctor, una consulta, porque a veces tiende a confundirse el padecimiento con algún cólico, porque incluso a veces dice la persona, me duele y no sé qué será, y hacen el tacto que hacen normalmente para ver si es el apéndice o no. Entonces, ¿por qué tiende a confundirse? Es que el apendicitis da muchos síntomas que son parecidos a otras enfermedades del abdomen. Por tal motivo es importante que nuestro amigo televidente acuda al médico que tiene capacidad y tiene mucha experiencia en el abdomen para hacer un diagnóstico diferencial. Y aún más, es más difícil en las damas diagnosticar una apendicitis, porque en algunas ocasiones la apendicitis se conoce como la enfermedad de la gran simuladora. Ya nos dice por qué, porque tenemos una llamadita, vamos a recibirla. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Aló. Bueno, nos avisan por favor si está la llamada o no. Adelante, bueno. Entonces, ¿por qué se le conoce así, doctor? En las damas
hay que hacer un diagnóstico diferencial. En algunas ocasiones, cuando la dama está en el 15º día de su periodo menstrual, en el cual se encuentra ovulando, provoca un dolor muy parecido al apéndice al lado derecho o al lado izquierdo. Sí. Otra cosa es por un quiste de ovario. El quiste de ovario también puede provocar dolor parecido al apéndice, y en algunas ocasiones un embarazo ectópico también simula un dolor parecido al apéndice. Por eso es necesario ultrasonidos ahí. En algunas ocasiones lo más importante es investigar el cuadro clínico, cómo le inició al paciente este dolor, en qué lugar inició el dolor, si se acompañó de náuseas o de vómitos, y como decía la introducción de Hazel, algo muy característico de la apendicitis es que el paciente pierde el apetito. Ya continuamos. Vamos a recibir la llamada. Buenos días, adelante, ¿lo escuchamos? Aló, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, caballero, adelante. Muy buenos días. Hablo a nombre de un niño de 7 años. Su nombre es Carlos José. El niño presenta de que, bueno, él come muy rápido y quería preguntar si eso puede inducir a la apendicitis, pero también en ciertas ocasiones ya se le ha llevado al centro de salud. La doctora que lo atendió en el centro de salud, ella le diagnosticó que tenía apendicitis y lo trasladó al hospital. Se le trasladó ahí. Pero en el hospital, una revisión de otro doctor le dijo, no, aquí lo que tiene un problema, que solo necesita una inyección para que tiene inflamada pues el abdomen, pero nada que ver con el apendicitis. Pero la pregunta sí es esa, de que si el niño sigue comiendo de esa misma manera, rápido y casi sin machacar la comida, por decirlo así, puede inducir a la apendicitis. No hay ningún estudio que evidencie a nivel internacional de que la relación de cómo ingiera los alimentos un niño o una persona adulta tenga relación con la apendicitis aguda, con la etiología. Obviamente hay casos reportados en la literatura internacional de que en algunas ocasiones por un ascaris se ocluye la luz del orificio apendicular y provoca la apendicitis, pero con respecto a la alimentación no hay ninguna evidencia científica de que nos demuestre a nosotros de que va a tener una relación directa de predisponer a un niño o a una persona adulta con apendicitis aguda. A veces dicen las abuelas, si le das algo efervescente, si le das limonada, aceleras el proceso, ¿eso es cierto? No, eso son, ¿cómo les podría decir? Son cosas que se han venido transmitiendo, ¿verdad?, de nuestra población, de generación en generación, que anteriormente se pensaba de que tenía alguna relación con algún alimento o con algún tipo de semilla o algo, pero después, en los últimos años, se han hecho diversas investigaciones en muchos países en los cuales no han encontrado una evidencia científica que demuestre una relación directa entre la causa de la apendicitis y la alimentación. Ya vamos a hablar, doctor, porque ya casi vamos saliendo, pero ¿qué es lo recomendable cuando estamos ya con el padecimiento? ¿Qué no debemos hacer y qué debemos y lo recomendable la situación postoperatoria? Me preguntan acá, a mi hijo lo operaron de apendicitis, él ya tiene 13 años, ¿le afecta en el futuro? A los 5 años lo operaron al joven. Otra de las personas que nos dice, muy buenos días, mi esposo tiene 35, bueno, de la entrevista anterior, bueno, otra persona dice, muy buenos días, excelente el tema, yo quisiera saber si cuando uno esté embarazada y nos da apéndice, ¿se puede operar o podemos tener el parto natural? Me hacía la pregunta la persona. ¿Cómo? Bueno, este es otro problema. Con respecto al embarazo, que es un tema muy importante, sí. Una dama que se encuentra en estado gestacional y cursa con un cuadro clínico de apendicitis se debe de operar aunque esté embarazada. No podemos darle manejo médico a ningún paciente con apendicitis. Ya hay estudios de que han demostrado de que la apendicitis, el único tratamiento que hay es apendicectomía, ya sea con un abordaje laparoscópico, que es ahora el tratamiento de elección en el cual introducimos una cámara y unos puertos por el abdomen y quitamos el apéndice, o de manera abierta, ya sea con una incisión en la fosa ilíaca derecha o una incisión en la línea media, en dependencia de lo avanzado de que esté esta enfermedad. Sin embargo, tratamiento médico pone en riesgo la vida de un paciente ante un diagnóstico de apendicitis aguda, porque el apéndice, siguiendo su ciclo natural, su evolución natural de la enfermedad,
al final, en 36 a 44 horas, se va a perforar y va a provocar una peritonitis generalizada en todo el abdomen, que es mejor operar tempranamente, que el paciente se puede ir de alta al día siguiente. En cambio, si sucede esto, el paciente va a quedar hospitalizado 3, 4 días y en algunas ocasiones hasta va a haber necesidad de una reintervención para realizar otro lavado abdominal para evitar que el pus se siga generalizando. Todos tenemos apéndices, ya lo decíamos al inicio, porque don Alberto de Carretera Vieja León nos está consultando. Sin embargo, no es una regla que toditos vamos a ser operados de lo mismo, ¿verdad? No es una Depende de la regla. condición y qué complicaciones vamos a tener más adelante. Si se le quita el apéndice, no hay ninguna complicación en el ser humano, no afecta en la evolución natural de nuestra vida. Es un órgano que tiene su funcionalidad en el primer año de vida principalmente. Sin embargo, posteriormente ya está la médula y el vaso, y que ya empiezan a producir las células que ellos producen en la etapa neonatal prácticamente. Excelente. Y las complicaciones de una cirugía van a depender de la etapa en que se diagnostique esta enfermedad. Por eso es importante, y le tengo que decir a nuestros amigos televidentes, de que si ellos presentan un dolor abdominal, no automedicarse, no ir donde el vecino, decirle, el vecino le puede decir, tómese una acetaminofén y continúa el dolor, y al día siguiente amanezco con el mismo dolor. Una limonada, dicen, el mismo dolor, no es y correcto. ya cuando llega a nuestras manos, diagnosticamos ya sea cualquier enfermedad quirúrgica y es más grave el procedimiento y mayor riesgo y más complicaciones. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Carlos Martínez Vega, cirujano colorectal.